Hola a todas, a todos, bienvenido a todo el público que nos está mirando hoy día, a toda la gente que nos ha estado acompañando en este ciclo de foros. Hoy día vamos a tener el foro respecto a la visión comunal del poder constituyente originario. Aprovechamos el espacio de agradecer, además de toda la gente que nos está mirando, a quienes hacen posible transmitir y retransmitir este espacio y el resto de los foros, como es el Movimiento por la Asamblea Constituyente a través de Facebook, la Asamblea Constituyente de la región de Maule también a través de Facebook, Fuerza de Bases a través de Facebook, Cabildo Maucho a través de Facebook y Capacitación Ciudadana a través de Facebook. Es importante también además de que le agradezcamos a quienes hacen posible este espacio, aprovechemos también de saludar y agradecer a quienes hacen posible y quienes construyen este espacio y quienes van a ser hoy día de expositores, como lo es Marcia Flores Gálvez. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos número 39-2 del Parque Lorrázuri, Estación Central. También nos va a acompañar Claudio Canales Yáñez, él es abogado, es miembro de la Asamblea Social de San José de Maipo. Y también nos va a estar acompañando Jorge Weil Parodi, profesor y también integrante del Movimiento por la Asamblea Constituyente de la región de Los Ríos. Además, bueno, vamos a aprovechar el espacio, ya que estamos en los agradecimientos, de agradecer también a todo el equipo de comunicaciones del Movimiento por la Asamblea Constituyente, que día a día van construyendo y van haciendo la gestión necesaria para la realización de este foro y todos los otros ciclos de foros que hemos visto. Un espacio de construcción que los compañeros y compañeras se esfuerzan toda la semana para lograr, así que en esta oportunidad también nos va a estar acompañando por parte del equipo de comunicaciones del Movimiento de la Asamblea Constituyente Isabel, quien va a hacer las funciones también de moderadora, y quien va a estar recogiendo las preguntas que vayan surgiendo a través de ustedes mismos, de los espectadores, para que también vayamos participando de nuestras casas y vayamos construyendo estos foros, también desde quienes ven a través de sus computadores y que a través de la distancia están compartiendo este momento. Bueno, sin más preámbulo, hay un tema muy importante el que nos toca hoy día. Es muy importante ver cómo vamos construyendo ese poder constituyente originario, cómo a pesar de las imposiciones que tratan de limitar los procesos de liberación que estamos viviendo en nuestros territorios, desde el poder constituido, cómo nosotros mismos vamos empoderándonos de nuestras propias herramientas y vamos construyendo nuestra política desde los territorios y desde la base social. Así que, nada, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con Marcia Flores Gálvez. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos, número 39-2, como les comentaba, es del Parque Lorrázuriz. Ella es nacida y criada en la comuna de Estación Central, más precisamente en la Villa Robert Kennedy. Ella tiene un amplio ahí calle de años de trabajo social en la calle. Ella tiene más de 6 años trabajando con los vecinos y las vecinas, tratando de recuperar los espacios públicos que son basurales y que han ido de a poco transformándolos en áreas verdes y han ido también dando esta lucha y contra todas las injusticias sociales que le han tocado, con los que conviven los vecinos del territorio de Estación Central. Así que, Marce, cuéntanos un poco, ¿qué piensas tú, qué críticas les pueden hacer actualmente desde la visión de su territorio y de los que le ha tocado presenciar a usted, de la ley migratoria, cómo ha sido abordada desde los gobiernos de Bachelet y Piñera, y también cómo se trabaja a nivel territorial el concepto de la vivienda digna para todas y todos? ¿Qué dificultad han tenido ustedes como vecinos en esta lucha para generar un ambiente libre de contaminación y este proceso de recuperación de los espacios públicos? Cuéntanos, Marcia, cómo ha sido la experiencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme en esta instancia. Primera vez que me invitan a algo así. Participé en unos cabildos también que hicimos en la sede, invitando a nuestros vecinos por el tema del cabildo y la asamblea y la constitución también. Mucha gente no sabe. Así que también pues, para aprender, porque uno no sabe de estos temas. Y en el tema de que estamos ahora viendo el tema de inmigración y el tema de las tomas que estamos viendo ahora en estos momentos, lo encuentro que es bastante mal, porque yo no sé qué soluciones les dan a ellos si lo estamos bombardeando, están entrando muchos extranjeros a nuestro país. Y lamentablemente ellos llegan acá a las poblaciones, ellos no llegan a los barrios altos, llegan a las poblaciones. Y lamentablemente ven espacios vacíos y tratan de tomarlos, como el vertedero que nosotros vivimos cerca de un vertedero, que es de Lorrázuri,
que hace 30 años se cerró. Y lamentablemente que ellos quieren apoderarse de ese espacio, que es insalubre también, que no se puede tomar ese espacio. Y lamentablemente yo no sé por qué hicieron que, bueno, sé que en el gobierno de Bachelet permitieron que entraran los extranjeros. Yo no sé por qué el gobierno actual no se ha hecho cargo de estas personas, no sé si les prometen algo, no sé en qué tema se va, por qué dejan entrar tantos migrantes, si no hay soluciones para los chilenos, ¿qué soluciones van a tener para ellos? Que están entrando mucho. Aquí hay vivienda, hay personas que por años que están postulando para una vivienda, yo digo, y cuesta mucho para ganarse la vivienda, para postular. ¿Y por qué lo dejan entrar tanto emigrantes? No sé si no sé si les dan esperanza de una vivienda también. No sé qué es el tema de ellos, por qué tanto emigrante está dejando entrar el Estado. Ahí quiero que pongan ay, discúlpeme que me puse un poco nerviosa. Sí que de verdad que este tema a nosotros nos importa mucho. De verdad que es muy importante este tema y quiero que el gobierno también se haga cargo de estas personas, porque de verdad no tenemos xenofobia ni nada contra ellos, pero no tenemos soluciones para nosotros. ¿Qué soluciones les vamos a dar a ellos? Se están tomando todos los espacios, Maipú, Cerrillo. Acá tenemos una patrulla de punto fijo, pero no va a estar la patrulla toda la vida cuidando el espacio. En algún momento ellos van a ingresar y se van a tomar el terreno. Así que por eso hago un llamado al gobierno que se haga cargo, que ponga más control, no deje entrar a tantas personas, a tantos inmigrantes, que los controlen. Así que ese es el tema que a nosotros los tiene muy preocupante ahora, muy preocupante. Marci, respecto a la contaminación y la lucha que ustedes han dado en la contaminación con los vertederos y con un poco también generar un espacio medio ambiente, de un medio ambiente libre de contaminación, ¿cómo ha sido esa lucha que ustedes han dado? Es, claro, una lucha. 30 años se luchó para que se cerrara el vertedero Los Rasturi, y ahora que hay un proyecto que está en ejecución, que es un proyecto que es el parque más grande de la región metropolitana, son 40 hectáreas, que por el tema de la pandemia se ha atrasado un poco el proyecto, pero nosotros queríamos hacer un llamado a la Intendencia que apure el tema del terreno, porque estamos preocupados que no se los vayan a tomar los extranjeros, que tanto tiempo estamos esperando un pulmón verde para nuestros vecinos, que toda la vida fue un vertedero, que tuvimos que combatir con las moscas, los ratones, era el olor irrespirable, insalubre, sí que por eso nosotros queremos un pulmón verde. Ha sido tanto por esa lucha y tener una toma que todos saben a qué vamos con las tomas. Así que por eso nosotros queremos apurar también el tema del proyecto que está en ejecución y darnos un sueño a nuestros vecinos que vean un pulmón verde, que acá no tenemos mucho donde nuestros adultos mayores salgan a pasear, salgan a, no sé, a ver un pulmón verde. Así que por eso hago un llamado que sea, por favor, apuren el proceso del proyecto que está en ejecución. Ya llevamos mucho tiempo en una lucha, también recuperando, sacando la basura, porque la gente igual no ha tomado mucha conciencia de que ya no es vertedero. Hace 30 años se cerró y hemos estado con los vecinos luchando para que la gente no vaya a botar basura. Hemos nosotros mismos limpiado esos espacios con basura, sacarlos nosotros mismos, poner una planta y para que ellos tomen conciencia y no vayan a botar basura en el sector que ya se recuperó. Así que ha sido una lucha bastante, pero gracias a Dios con los vecinos que nos hemos unido, hemos tratado ya de limpiar un poco el sector, pero ha sido una lucha constante. Bueno, por lo menos estamos unidos como vecinos y sin ellos no podría haber llegado a esto. Digo, ¿por qué hay que meter bulla? ¿Para qué? Para que la autoridad se haga cargo. Hay que tener un movimiento para que la gente venga, las autoridades los tomen en cuenta, pero por eso hay que meter bulla.
para que las autoridades lo escuchen. Así que eso, decir que lo unamos, demos esta lucha, que no bajemos los brazos. Yo por lo menos voy a seguir con el tema, que no se tomen el terreno, hago una lucha a las personas, a los vecinos de Maipú, de Cerrillos, que se unan también, que no bajen los brazos. Así que hago un llamado, por favor, que el gobierno lo escuche. Así que no sé qué más aportar. Muchas gracias ahí por tus palabras, Marcia. Sí, muy importante un poco lo que tú cuentas, o sea, cómo los vecinos se ven un poco en la obligación de articularse entre ustedes para darse solución a los problemas que el Estado y que el gobierno hace caso omiso y mira por otro lado. O sea, lo mismo que tú nombrabas, el abandono en el que tienen a todas las personas que han ingresado a este país y que los tienen el gobierno nos hace responsables y los tiene en un estado completamente de abandono, sin preocuparse ni el más mínimo de sus derechos humanos. Entonces es importante también que nosotros vemos cómo hacemos esa presión y ver un poco también cómo se organizan ustedes, los vecinos, en cuanto a la vivienda. O sea, nosotros como Estado chileno suscribimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 un tratado que nos obligaba en el fondo a generar o a entender que toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado mínimo donde se consagra el derecho a la vivienda. Y después más adelante nosotros tenemos ahí toda la historia de cómo nuestro país, o sea, Jorge Alessandri, que no era el mayor defensor de los derechos sociales, igual en su gobierno construyen más de 150.000 viviendas. Después con Frei Montalva se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MINBU, y en el fondo se entiende que era un bien de primera necesidad y el cual toda familia tenía que tener acceso independiente de su sector socioeconómico. Y luego en Allende se profundiza más, o sea, se trata de arreglar las casas, ya se trata de mejorar los entornos sociales. O sea, Allende decía que la vivienda era un derecho irrenunciable al pueblo y que el Estado tiene el deber de proporcionarlo. Obviamente todas estas políticas se derrumban y se destrozan con la llegada de la dictadura, que se desliga completamente esta lógica del MIMBU y pasa a una lógica más de una construcción de casas y entender las casas y la vivienda más como un bien que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y del ahorro, y no tanto este derecho social. O sea, se olvida un poco el rol del Estado y se olvida un poco de la importancia de la vivienda, entender que la vivienda debe ser concebida como un bien obligatorio porque va a permitir la satisfacción de los otros derechos fundamentales, o sea, la salud, la educación, el trabajo, la convivencia, todos estos derechos fundamentales descansan sobre una persona que pueda tener las condiciones mínimas de vida y que eso se dan a través de la vivienda. Entonces, importante igual ahí como vamos graficando y como cuentas tú un poco lo que ha significado esa lucha en, en tu territorio y por ir encontrando ese espacio. Ahora, bueno, junto con agradecerte, vamos a pasar al siguiente invitado. Se está conectando el siguiente invitado. Vamos a pasar a hacer la introducción. Nos va a acompañar, como le había comentado antes, Claudio Canales Yáñez. Él es abogado, tiene especialidad en Derechos Sociales y Comunitario, es miembro de la Asamblea de Ciudadanas de San José de Maipo, del Manzano, y es también miembro integrante de la Coordinadora de Asambleas Sociales de la provincia de Cordillera. ¿Está por ahí, Claudio? Estamos unos minutos todavía esperando ahí que se conecte Claudio. Está. Ya, vamos a pasar, mientras Claudio soluciona sus problemas de conexión, vamos a pasar directamente con Jorge, con el otro invitado que nos va a estar acompañando hoy día. En ese sentido, nos va a estar acompañando bien, como les decía, don Jorge Wedel Parodi. Él es doctor en Economía Política de la Universidad de París, es académico de la Universidad de Los Lagos, pero lo más importante dentro de todo es que él es también un miembro integrante del movimiento por la Asamblea Constituyente. Él nos aporta a través también no solo de sus ideas, sino también una gran experiencia de vida. Él también fue preso político de los campos de Villa Grimaldi, Tres Álamos y Puchuncaví. Así que muy importante un poco la experiencia tanto de vida como intelectual que nos va a aportar hoy día Jorge. Y un poco para contextualizar tu introducción,
Mm, Considerando que en los últimos 48 años después del golpe de Estado, que ya hay una vasta documentación que acredita que se organizó, se financió y se planeó desde los gobiernos de los Estados Unidos, y se ha tratado de entablar un poco una cultura autoritaria en que todo emana desde una pequeña cúpula de militar, o sea, una pequeña cúpula de poder, ya sea militar, financiera, empresarial, de parlamentarios, cultural, sino, pero lo importante es que es una cuestión rigurosamente orquestada por los medios de comunicación dominantes hoy día para que sea siempre a través de pequeñas cúpulas. Y considerando especialmente que esa lógica se rompe se ve interrumpida, especialmente después de octubre del 2019, donde de manera natural emergen miles de agrupaciones ciudadanas con distintos nombres, enfocados a los territorios, enfocados quizá a otro tipo de organizaciones sociales, pero que van aglutinando ciertos sectores más conscientes sobre la lucha y sobre la democracia y con un hambre de participación social mucho más amplia. Claro ejemplo de ello son lo que nos cuenta un poco los vecinos acá y lo que nos han contado también o que hemos aprendido a través de los otros foros que hemos tenido en este ciclo. Que nos han ido un poco contando cómo la experiencia de esta lucha comunitaria que han ido desarrollando ellos. Dentro de este contexto, ¿tú nos podrías ilustrar acerca de cómo es la proyección y y qué potencialidad tienen estos cabildos y estas asambleas territoriales y cómo pueden ellos finalmente influir efectivamente en una lucha de emancipación popular? Te escuchamos, Jorge. Bien, yo creo que lo que está señalando recién Marcia Flores respecto al vertedero Errázuri en la comuna de Estación Central, no es más que, y la situación con los inmigrantes que el Estado y el gobierno nos hace cargo, es un problema más de los que han sido evocados en esta serie de foros por las asambleas territoriales, los representantes de los movimientos sociales. Y esta cantidad de temas, de situaciones, de cosas que no se resuelven por parte del Estado, temas de interés colectivo que son fundamentales para la convivencia entre nosotros, es evidentemente el fondo de lo que hoy día la Constitución está haciendo agua o, como dicen los jóvenes, no da el ancho. Y esto se ha ido acumulando a través del tiempo. Desde terminó la dictadura, se definió un periodo de transición, se pusieron muchas esperanzas que iban a ser resueltos algunos problemas, sin embargo, no ha sido así. Y hoy día lo que tenemos con las revueltas sociales que se iniciaron en octubre es una situación en la cual se han aumentado, se han fortalecido en los últimos 30 años el carácter monopólico de la economía, se ha marcado lo que es la desigualdad social, se ha practicado lo que es el Estado subsidiario, es decir, un Estado livianito, light, que no cuesta caro, por lo tanto no hay que cobrarle impuestos, no mucho impuesto a las empresas, ni a las altas, ni a las grandes fortunas. Una economía del endeudamiento hacia los consumidores, en la cual por la vía de los instrumentos nuevos, las tarjetas de crédito, por ejemplo, de las casas comerciales, hace que día a día el promedio vaya subiendo de 2,3 sueldos mensuales, que es el promedio general de los endeudados, a cifras muy superiores y que sin duda con la paralización de la crisis sanitaria, esta situación del endeudamiento de los ciudadanos se va a agudizar y se va a multiplicar de manera insostenible, de manera muy grave. Y entonces tenemos que se privatiza el mar, los bordes costeros, y aparecen en los últimos años la corrupción, el cohecho y una serie de arbitrariedades en las cuales están involucrados funcionarios del Estado, pero principalmente están involucrados lo que son parlamentarios, partidos políticos, etcétera, etcétera. Esto hace que un conjunto de problemas no resueltos hace que pensemos en lo fundamental que es la Constitución. La Constitución son las reglas de convivencia de esta sociedad, de este grupo de personas en el territorio llamado Chile. Y ahí miramos para atrás y claro, nos damos cuenta que estas provienen
un régimen autoritario que impuso a través de la Constitución del 80 y que las modificaciones posteriores, a pesar de que han sido muchas, no han sido fundamentales. Y entonces este movimiento por la Asamblea Constituyente se plantea cambiar las reglas del juego para poner en primer plano lo que es la calidad de vida, lo que es el desarrollo humano, lo que es satisfacer las necesidades de las personas en los distintos territorios. Es decir, resolver los problemas como los que tenía Marcia y que no han sido resueltos en el tiempo. Y aquí hay, digamos, después de las revueltas del inicio de la revuelta en octubre, nos plantean una convención constitucional que en realidad es más de lo mismo, porque justamente los que están cuestionados, que es las características del Estado y los representantes políticos y los partidos que han sido dominantes en esta situación en la Cámara de Diputados y en el Senado, son justamente ellos mismos los que proponen una convención en la cual establecen la condición de que hay que aprobar todas las medidas de modificación con 2/3. Es decir, ponen las mayorías calificadas como un impedimento para que ellos decidan lo que puede ser modificado y lo que no puede ser modificado. Y en ese sentido es que este movimiento amplio del mes de octubre en adelante, que siguió en los meses de noviembre, diciembre, hasta enero, de manera significativa, y que iba retomando ritmo en marzo hasta que se declaró la pandemia, nunca tuvo un letrero que dijera Convención Constitucional. Aquí todo sea AC y Asamblea Constituyente. Es decir, lo que queríamos era un poder político originario. Queríamos decidir democráticamente lo que queríamos tener por delante. Y lo que queríamos tener por delante es que en las comunas se reúnan los ciudadanos, se reúnan los habitantes de esos territorios y decidan con un delegado a la Asamblea Nacional cuál va a ser el interés colectivo, de tal manera que el poder originario nace desde la base, nace desde las comunas y se organiza en la elección de delegados que van a una instancia superior llamada Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Constituyente Nacional. ¿Y por qué tiene que ser un delegado de las comunas y no de un distrito como es la convención? Porque ese es el territorio en el cual los ciudadanos pueden tener un control sobre a quién eligieron y sobre quién van a estar influyendo, y él va a estar informando de lo que está pasando a nivel general. Es decir, aquí el proceso constituyente nace necesariamente de 345 delegados de cada una de las comunas, para que ese delegado elegido a la Asamblea Nacional, en la cual va a tener debates sobre los problemas globales, él traiga lo que pasa en esa asamblea y discuta a nivel de la comuna con sus representados los distintos temas, y que estos representados vayan opinando a través de todo el proceso de cómo son los planteamientos que van a hacer. Es decir, un proceso constituyente se diferencia no porque uno elige un delegado una vez y se olvida y el delegado vuelve un año después para contar cómo le fue. El proceso constituyente es una relación permanente entre la base y el representante, y este representante se junta a nivel nacional con otros 345 delegados para definir lo que son los intereses generales. Entonces, la Convención Constitucional no resuelve ese problema, porque el sistema electoral establece que es por distrito que comprende varias comunas, provincias completas, y evidentemente que en ese espacio es imposible que los ciudadanos puedan intervenir y puedan incidir de lo que ellos quieran decidir, de lo que ellos quieren definir. Entonces tenemos un primer problema, que es el problema de la democracia. Una constitución se decide democráticamente desde abajo, con una participación permanente durante todo el proceso que dura la discusión de cuáles son los intereses de la sociedad en general y cuáles son las reglas que queremos implantar, que queremos tener en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la política, esas reglas de convivencia que van a regir nuestra estrategia de desarrollo, nuestra evolución futura. Entonces yo diría que el primer problema es, para resolver los temas que se le presentan en las comunas respectivas, es que sea democrático, sea auténtico, sea verdadero, sea un poder constituyente originario que no tenga trabas iniciales ni cuotas de votaciones de los delegados para tomar decisiones.
Y lo principal de este objetivo es entonces que al número territorial de delegados se le agreguen las correcciones que tienen que ver con el género, cuestiones que sean de alguna manera está presente en la propuesta electoral, y se agregue la participación de los pueblos originarios para definitivamente consagrar un Estado plurinacional y pluricultural. Es decir, reconozcamos que en este territorio llamado Chile cohabitan personas que vienen de distintos orígenes, pueblos originarios que estaban aquí antes que llegaran los colonizadores españoles, y posteriormente las inmigraciones europeas de distinto tipo que también son más recientes. Entonces, el problema fundamental radica en que dispongamos de una instancia, de una asamblea que sea democrática, que sea amplia, que sea plural, que sea diversa, en la cual permanentemente los delegados estén en contacto con sus representados en la base, hagan reuniones comunales de lo que está pasando en la Asamblea Nacional Constituyente, y esas opiniones, esas visiones que tienen esos ciudadanos en la base, se haga llegar a la Asamblea Nacional y se confronten posiciones. Ese es el problema fundamental que tiene hoy día la diferencia entre más de lo mismo, que sería la Convención Constitucional, en la cual van a decidir los representantes de los partidos, y un proceso en el cual las amplias sectores sociales que se expresan, ponen en carpeta, ponen en el tema sobre la mesa y definen cuál es el interés de ellos con relación al tiempo de todos y a los intereses del colectivo. Eso es lo que yo quería hacer en una primera vuelta, como énfasis del poder originario, el poder constituyente, la Asamblea Comunal de Ciudadanos y la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, Jorge. Muy agradecido de tus palabras, en realidad muy esclarecedoras. Importante ver un poco las trampas que nos envuelven el proceso y cómo en el fondo esta serie de limitaciones van a inhibir nuestro proceso de liberación y nuestro proceso deliberativo desde la base social. Sino que este proceso vuelve a tratar de buscar la lógica de que nosotros votemos un día y que nos vayamos para la casa tranquilos y a esperar y a cruzar los dedos de que ese representante haga un poco caso de lo que prometió. Toda esta convención va un poco en esa línea, en inhibir ese proceso que nosotros estábamos generando desde los cabildos, desde la asamblea, y que muy bien decías tú, que en el fondo con una asamblea constituyente va a haber una retribución desde abajo hacia arriba, va a ir el delegado a la asamblea, va a discutir los temas que se plantean en el territorio, y después va a volver con esa discusión que planteó en la Asamblea Nacional y la tiene que llevar de nuevo al territorio. Esto fue lo que se discutió, esto es lo que planteamos nosotros, esto es lo que plantearon los otros territorios. Estos fueron los puntos en los que encontramos convergencia, en esto hubo disenso, y así vamos a ir construyendo un discurso político mucho más amplio y mucho más integrador, y después viceversa, él va a llevar ese discurso de nuevo a la asamblea, y así vamos construyendo este diálogo tan importante. Por eso muy agradecido a tus palabras de la importancia de esta construcción a través de la asamblea y a través desde la base territorial, y también dando cuenta de que esa es la única forma de que efectivamente haya una constitución democrática, que cualquier otra constitución hecha bajo estructuras dominantes o estructuras que no busquen la deliberación desde la base social, no tiene el origen democrático que nos tratan de pintar. Entonces es muy importante, especialmente para un poco despertarnos de este embobamiento que vivimos en este proceso, que estamos llenos de candidatos y de gente que nos está diciendo que con la convención van a escribir la constitución, que la hoja en blanco, que van a cambiar todo, que van a tocar, y no. Muy importante que veamos que este proceso que se nos impuso no va a dar el ancho, como decías tú, y no va a lograr hacer los cambios estructurales que reclamaba la ciudadanía en la calle. Así que muy agradecido por tus palabras, Jorge. Bueno, vamos ahora sí, aprovechando que está Claudio, le doy la bienvenida también a Claudio Canales Yáñez. Como les comentaba, él es abogado con especialidad en Derechos Sociales y Comunitarios. Él es miembro de la Asamblea Ciudadana de San José de Maipo, el Manzano, y además es miembro integrante de la Coordinadora de Asambleas Sociales de la provincia de Cordillera. Bueno, introduciéndote un poco para que nos respondas, Claudio, con toda tu experiencia
ahí desde el terreno mismo, desde la construcción ahí que se hacen en la asamblea, ¿en qué pie, en qué estado se encuentra esa resistencia ciudadana a este proceso que se nos impone desde arriba, que en ningún momento consideró ni a los cabildos, ni a la asamblea, ni a todos estos espacios autoconvocados que se liberan naturalmente o que se crean naturalmente después de octubre del 2019? Y se nos impone este proceso para tratar de dormir un poco ese despertar del poder constituyente originario. ¿Y en qué estamos ahora? ¿En qué pie se encuentra esa resistencia ciudadana? Y también cómo impacta un poco las decisiones que paralelamente van imponiendo el poder constituido a través del gobierno o a través de los tribunales de justicia, a través de diputados y senadores. Te escuchamos, Claudio. Estás sin audio, Claudio, estás con el micrófono mutado. Estás sin micrófono, Claudio. Tienes que, en el lado izquierdo, sale activar audio. Izquierdo abajo. Ahora sí. Ya, ahora sí. ¿Y se me ve bien? Sí, ya, me van a disculpar, estoy en el auto, tuve que salir de mi casa porque no tenía buena señal, así que estoy en la carretera. Mira, fundamentalmente nuestra comuna y nuestro distrito ha enfrentado de distinta manera este proceso. Todos entendemos que esta no es nuestra tan anhelada asamblea constituyente, todos reconocemos en este proceso la trampa y sabemos lo que significa. Sin embargo, las asambleas territoriales decidieron y optaron por participar. Se creó una lista independiente, se llama Voces Constituyentes, y se llama Voces Constituyentes porque el distrito 12 adhirió a la idea del vocero constituyente. El vocero constituyente, en el fondo, es que el designado, el delegado, como le llamaba la persona que me antecedió, no es más que un vocero de la asamblea y va a participar como vocero, y son las asambleas los que lo mandatan y las que lo instruyen o la instruyen a participar. Entonces esto creó a cierto nivel de participación, se juntaron más de 40 organizaciones comunitarias de todo el distrito, se postularon casi 70 candidatos y candidatas en un proceso increíblemente democrático. Se escogieron solo a 7 y están trabajando fuertemente en este proceso, reconociendo todas las trabas y reconociendo toda la problemática que esto conlleva, pero tenemos la esperanza de poder a lo menos introducir a algunos de nuestros constituyentes en esta asamblea, en esta comisión constitucional, y estamos participando, queremos como Distrito 12 y como Asamblea estamos en ese proceso. Sin embargo, la cuestión fundamental que motiva mi participación hoy día es tratar de explicar un poco cómo son los procesos de organizaciones comunitarias y de poder constituyente que se permiten en nuestro país. Y para esto, como soy el típico abogado latero, voy a hablar primeramente de la reglamentación legal que se remonta al año 1968 con Eduardo Frei Montalva, donde de alguna manera se reconoce a las organizaciones sociales como la más relevante de las articuladoras comunitarias. Ello en el marco de la política pública denominada promoción popular, que dio reconocimiento jurídico y reglamentación a las organizaciones comunitarias, a las juntas de vecinos, los comités, los centros de madre, los sindicatos, los gremios, las cooperativas. Y de una manera inédita se reconoce al barrio como una escala urbana primordial. Este reconocimiento hace posible reemplazar el modelo de democracia representativa por el modelo de democracia participativa, e introdujo el germen de la llamada política comunitaria. ¿Qué es la política comunitaria? Una primera definición genérica nos dice que la política comunitaria es la intervención de los sujetos en los asuntos públicos. Pero una segunda definición mucho más de fondo identifica a la política comunitaria como la autoconciencia de una comunidad respecto a su capacidad para actuar e incidir sobre sí misma. La autoconciencia de una comunidad respecto de su capacidad para actuar e incidir sobre sí misma. Qué importante concepto. Es una notable definición. La política comunitaria reconoce en general 3 etapas: la formulación discursiva, la articulación orgánica y la etapa de reivindicación.
Para que exista una política comunitaria, primero debe existir una formulación discursiva, que es aquella que fija la posición que le corresponde al cuerpo social a través del lenguaje. Entonces, a través de nuestro lenguaje, fijamos nuestra posición dentro del cuerpo social, dentro de nuestra comunidad. Y empezamos a hablar de patriarcado, de asambleas territoriales, de consenso, de feminismo, de coordinación, de escrutinio público, de revocación de mandato, de poder fáctico, de movimientos de masas, de asambleas constituyentes. Empezamos a hablar, a formular discursivamente cuál es nuestra posición, cuál es la posición de nuestra comunidad dentro del cuerpo social. Entonces, cuando ya asumimos el lenguaje, cuando ya tenemos el discurso, recién logramos pasar a la segunda etapa de la política comunitaria, que es la etapa de la articulación orgánica. Este punto es muy controversial. Articulación orgánica. ¡Qué lata! ¿Por qué? ¿Por qué debemos articularnos? ¿Por qué articularnos orgánicamente? Para entender el por qué debemos hacer una transición, un tránsito por tres conceptos distintos. El movimiento de masas, el movimiento social y del movimiento social a la política comunitaria. En este punto el eslogan es muy categórico. Hay que constituir un movimiento social y no un movimiento de masas. La masa tiene condición de rebaño, de código de barras, seguidores ciegos de un clamor. La masa no delibera, la masa no establece mandato. Es verdad que debemos agradecer a la masa, a la revolución de los secundarios del 2011, a la revuelta de octubre de 2019. Esa masa sembró el germen y la célula madre del movimiento social. Desde ahí empezamos a articularnos. Nacieron o se fortalecieron los cabildos barriales, las asambleas locales y las coordinadoras regionales. Transitamos de ser seguidores ciegos de un clamor a ser forjadores de un poder constituyente. ¿Y cuál es la herramienta prima para la articulación orgánica? Primero, hablamos de la formulación discursiva, ¿se acuerdan? Que es cuál es nuestra posición, cuál es nuestra posición de nuestra comunidad dentro del cuerpo social. Entonces, cuando ya asumimos ese lenguaje, cuando ya tenemos ese discurso, recién logramos pasar esta segunda etapa de estructura comunitaria, que es la etapa de la... perdón. La etapa de la articulación orgánica. Es que se escucha muy mal acá, no me logro escuchar. Ya. ¿Me escuchan ustedes bien o no? ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? Te escucho impecable, Claudio. Ya. No escucha. ¿Aló? ¿No escuchas? Claudio, te escuchas perfectamente. Ah, ya, es que se corta todo. Aquí no los veo, no me veo a mí. Ya, entonces vamos a seguir. En este punto, entramos nuevamente a las organizaciones sociales de 1968 y ese vaporoso concepto de promoción popular. Pero hay que recordar que nunca, que en ninguna parte, que jamás el poder fáctico va a dar rienda suelta al poder comunitario. Entonces, en realidad este reglamento de organizaciones comunitarias, que pretendía ser una fuente inagotable en promoción popular, solo permite que en la mayoría de los casos las organizaciones comunitarias se encuentran cooptadas, instrumentalizadas y envueltas en un velo de clientelismo. Porque el reglamento de organizaciones comunitarias conlleva un germen maligno que nos impone una estructura patriarcal y jerarquizada. Presidente, secretario y tesorero. Nos impone una absoluta concentración de poderes en la directiva, con nula participación de las asambleas, sin mandato revocatorio, con un sistema de elecciones sujeto a un difícil proceso burocrático. En general, en el reglamento de organizaciones comunitarias están puestas todos los incentivos para desincentivar la participación de los vecinos y vecinas. Entonces, ¿por qué este desprecio? ¿Por qué esta animadversión? ¿Por qué esta enemistad, este abandono por las juntas de las organizaciones comunitarias? Bueno, porque las organizaciones comunitarias están dotadas de facultades y prerrogativas a través de las cuales pueden impactar efectivamente en el desarrollo territorial, porque tienen incidencia. A ver, ¿en qué puede incidir realmente una organización comunitaria? Bueno, en casi todo. Las organizaciones comunitarias participan
en los consejos municipales, en los planes reguladores, en los consejos de seguridad local, incide en la aprobación de los proyectos de impacto medioambiental, participa en la aprobación o rechazo de la cuenta pública municipal, participa en la asignación del presupuesto municipal, incide en el desarrollo de la Corporación Municipal de Educación, forman parte de la Comisión Regional de Transporte, pueden participar de la aprobación de fondos de desarrollo regional. Por eso las crearon patriarcales, por eso facilitan el clientelismo y por eso las coaptan. Y por esas mismas razones, los vecinos y vecinas ven desincentivado su interés por participar. Entonces, es la tormenta perfecta. Ellos no quieren que participemos y nosotros nos negamos a participar. El poder fáctico no quiere vecinos y vecinas conscientes y empoderados, liderando juntas de vecinos, gremios, comités, sindicatos, clubes de adultos mayores. ¡Claro que no quieren! Entonces, ¿cómo reencontrar a las organizaciones comunitarias con los vecinos y vecinas, especialmente con los jóvenes? Sí. No, pero... Hay un audio prendido. ¿Ah? Le pido a las personas que no sea Claudio, que apaguen los micrófonos, a las personas que están Poder conectadas. constituyente originario. Sí. Don Tomás, le pido que apague el micrófono. Muchas gracias. Ya, entonces me preguntaba cómo reencontrar estas organizaciones comunitarias con los vecinos y vecinas, y especialmente con los jóvenes. Para eso hay que recurrir al propio reglamento de organizaciones comunitarias, en el título que dice de la modificación de estatutos. Ahí está la magia, la llave que abre todas las puertas. Podemos modificar los estatutos de nuestras organizaciones comunitarias, de nuestra junta de vecinos, de nuestro gremio, de nuestros comités, democratizarlos, despatriarcarlos, sensibilizarlos, socializarlos. Los mismos estatutos que amordazan a las organizaciones comunitarias permiten su modificación. Nos permiten desintegrar esa estructura patriarcal de las organizaciones comunitarias, estableciendo, por ejemplo, que existan 3 presidentes, ojalá 2 mujeres y un hombre, ¿por qué no? Si queremos, podemos crear una comisión de actas en vez de un secretario, ¿por qué no? Si queremos, podemos crear un comité de finanzas en vez de un tesorero, ¿por qué no? Si queremos, podemos modificar el proceso de toma de decisiones priorizando los consensos sobre la votación. Entonces democratizamos, despatriarcalizamos, fortalecemos y popularizamos a las organizaciones comunitarias, solo modificando sus estatutos, fácilmente. Ahí, entonces, en ese momentum histórico, recién podemos pasar a la tercera etapa y última, y la más importante, que es la etapa de la reivindicación. Reivindicación. Reivindicación viene de la acción reivindicatoria, que es la acción procesal que ampara el derecho de dominio en el antiguo Imperio Romano. O sea, con esa acción, el dueño reclama la restitución de lo suyo, de lo que le es propio. Entonces, la reivindicación popular es cuando el pueblo, la gente, la calle, los vecinos y vecinas, articuladamente, organizados, reclaman la restitución de lo que le es propio. ¿Y qué le es propio al pueblo? Bueno, sus derechos. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al esparcimiento, el derecho a la redacción de nuestra propia Constitución. ¿Y cómo puede una organización comunitaria reclamar, reivindicar los derechos que le son propios a los vecinos y vecinas? Los derechos del pueblo, ¿cómo? Bueno, marchando, caceroleando, constituyendo cabildos y asambleas barriales, luego cabildos y asambleas comunales, luego provinciales, luego regionales, autocapacitándonos, fortaleciendo el tejido social, accionando. ¿Qué significa reivindicar con acciones efectivas? No solo marchas, las tomas, las ollas comunes, los trabajos voluntarios, también retomar el comercio local, presentar demandas civiles, acciones administrativas, denuncias públicas, presionar en las redes sociales, participar en demandas colectivas, tomarnos los espacios públicos, y no solo geográficos, sino también los espacios institucionales y cambiar por dentro. Votar, por favor, votar. Reivindicar votando, concurriendo masivamente a las urnas, recurrir a la sabiduría popular del voto masivo. En fin, el mensaje final que quiero transmitir es reivindicar, recuperar lo que nos es propio. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tus palabras. Sí, y muy clave también cómo esclarece los procesos los cuales tenemos que dar y los pasos que tenemos que dar para llegar a esa reivindicación que tanto dice. En ese mismo sentido, nosotros mismos como Movimiento por la Asamblea Constituyente estamos levantando en muchos territorios, en muchos espacios, ejercicios constituyentes, especialmente para lo que dices tú, para esta primera parte de crear esta forma discursiva desde el territorio y desde la base social. Nosotros en este momento estamos levantando ejercicios constituyentes a todos los que nos pidan, cabildo, asamblea, sindicatos, toda la organización autoconvocada, ¿no?, que nos piden, nosotros les damos esta forma para que hagan ejercicios constituyentes y vayamos levantando esa forma discursiva para ir avanzando paso a paso a la parte a ir avanzando hacia una construcción y una articulación mayor que logre incidir en las fuerzas y en la correlación de fuerzas para hacer los cambios estructurales que demandamos. Ahora, siguiendo un poco con el programa, vamos a pasar en primer lugar a Isabel, que ella nos va un poco a contar y nos va a dar paso a las preguntas de la gente que está conectada en este momento y que nos está haciendo preguntas a través del chat y que está a través del foro también, aprovechando de estrujar ahí a los grandes expositores que tenemos y las dudas que les vayan surgiendo. Así que dejamos acá ahora a Isabel, que nos va a comentar. Gracias, Adelchi. Bueno, saludar primero a los expositores, a Marcia, Claudio, a Jorge. Han dado, ¿cierto?, su opinión respecto a los temas tan relevantes que estamos hablando en este momento. Y, bueno, nos han llegado comentarios de las diferentes páginas que estamos nosotros difundiendo en este momento en vivo. Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, y Asamblea Región del Maule. Así que vamos a ir viendo primero los saludos para que después pasemos a una ronda de preguntas. Tienen 5 minutos para responder estas preguntas y después van a poder, ¿cierto?, ir comentando lo que las personas le van preguntando, porque en realidad hay bastantes preguntas. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con los saludos primero. Dice, Fuerte Comuna Tocopilla. Bueno, nos saluda a ciertos los moderadores también, y de paso también a los expositores, y menciona, la migración es un derecho, el problema está en la falta de control de parte del gobierno, basado en acuerdos de los cuales jamás fuimos partícipes. Arnoldo Mora dice, saludos chilenos desde Florencia. Roberto Trincado dice, saludos desde Curacaví. Juan San Martín dice, saludos compañeros. Vamos viendo más saluditos. René Tavilo dice, saludos a la Estación Central y a los vecinos organizados. Saludos desde un inmigrante chileno en Suecia. Abrazos. Angélica Smith dice, saludos desde Valdivia. Carmen Paz Espinosa Moraga dice, un saludo a todos y a todos los panelistas en este foro. En especial a la moderadora que me manda un saludo a Carmen. También tenemos otro saludito acá de Michelle Tavilo, dice saludos desde Estación Central. Bueno, aquí Fuerte Tocopilla Comuna nos dice algo bastante extenso, pero vamos a leer algo puntual. Dice, soberanía, autoridad en la que reside el poder político. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. La representatividad que existe en nuestro país no nos permite ejercer nuestro derecho soberano, ya que traspasamos nuestro poder a alguien que nos representa, ¿cierto? Entre paréntesis dice capacidad de actuar en nombre de una persona, de una institución o de un colectivo. Pero al representarnos toma decisiones propias en nombre de los demás, que no necesariamente toma decisiones convenidas por los demás. Eso en referencia, ¿cierto?, a lo que tenemos que hoy en día tan importante, que es el poder originario, ¿cierto?, constituyente originario. Y ahora tenemos las últimas ya comentarios que dice Francisco Bogdan. Muchas gracias, Marcia, por la tremenda lucha que llevan dando en un entorno libre de contaminación y que lamentablemente el gobierno no tiene una verdadera política de migración. Siempre los más pobres pagan los platos rotos por las malas políticas. Ahora vamos a pasar entonces a las preguntas. Vamos a ir en el mismo orden. Primero viene Marcia, después viene Jorge y después Claudio. ¿Ya?
Entonces empezamos con Marcia. Marcia, ¿de qué manera se avanza en la lucha por la vivienda digna y el habitar en un ambiente libre de contaminación? De la mano, ¿cierto?, de la población migrante que también requiere de mucho apoyo. ¿Cómo ustedes ven esto como una posibilidad de lucha, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser la lucha entre los migrantes, entre ustedes y toda la comunidad en fin de tener un ambiente libre de contaminación? Adelante, Marcia. Tienes tu micrófono apagado, tienes que activarlo. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Hola, respecto a la pregunta que me estaban haciendo, resulta que, bueno, la lucha contra la contaminación y el basural es una batalla de no terminar nunca. Pero, perdón, ¿me puede repetir bien la pregunta? Es cómo ustedes avanzarían en el tema de la vivienda y en un ambiente limpio de contaminación, ¿cierto?, junto a toda la comunidad, incluyendo aquí también a los inmigrantes, a los migrantes. Mire, bueno, ¿Cómo deberían luchar? ¿Cómo se debería luchar? Esa es la pregunta. Mira, primero, el gobierno debería hacer un catástrofe de los inmigrantes y los chilenos y ver, no sé, la necesidad que tenemos todos los otros y ver en qué se le puede ayudar a ellos, primero empezando como nosotros, como los chilenos, y ver cómo podían solucionar el tema de ellos. Así lo veo yo, que primero hay que hacer un catástrofe de todas las personas que están entrando y ver cómo lo pueden ayudar y a los otros también, porque cómo los vamos a ayudar. Aquí nosotros tenemos un comité y los comités son por años. Hay comités que llevan 12 años y el servicio, lamentablemente, se demora mucho, que los subsidios y ese tema de las viviendas, es difícil ahora ganarse un subsidio, ahora en día. Llevamos una lucha con los comités. ¿Y cómo le vamos a dar? Aquí, mira, pensando primero, aquí la caridad empieza por casa. Aquí los comités, primero le vamos a dar la preferencia a los chilenos. Y después vamos a ver a los extranjeros. Primero hay que ver, la caridad empieza por casa. ¿Cómo podemos ayudarlo a ellos? Primero hay que hacer un catástrofe. ¿Cómo, Marcia, cómo ustedes han llevado una lucha ya de bastantes años, ¿cierto?, donde han tenido que luchar bastante y se han movilizado por eso también? Entonces, referente a eso, ¿qué es lo que más ha costado en esta lucha a lo largo de los años? ¿Y cómo ves tú la posibilidad de que realmente esa lucha llegue a un puerto en algún momento? ¿Qué es lo que debería faltar para que esa lucha ustedes dijeran, sí, ya la ganamos? ¿Qué cosas faltarían, según tú? Falta mucho. Falta mucho. El sistema está realmente malo. El sistema está malo. Para todo está malo el sistema. Sobre todo también para postular, también está malo el sistema. Cuesta mucho para obtener una vivienda. Piden tantos requisitos. Como le dijera yo, cuesta mucho. De verdad que para dar una lucha, no sé, pues cuesta. El tema también, bueno, sabe que no sé, no, tranquila. Por ejemplo, ¿ustedes por qué han luchado? ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes iniciaron esta lucha desde su comuna? Bueno, la lucha primero empezó por el tema del vertedero, que se cerrara y tuviéramos un pulmón verde. Esa fue la primera lucha que se dio, que hasta el momento ahora se están viendo logros, de a poquitito, pero se están viendo. Ahora también estamos luchando también para nuestra vivienda, que también es difícil también, hay que ser constante, las viviendas se demoran, mantener un comité también es difícil porque es por tantos años, así que esa lucha es la que damos nosotros también, y convocar a los vecinos, también que pertenezcan también en el comité, que no se aburran, porque es difícil mantener a la gente durante 5 o 7 años y dándole una esperanza de sus viviendas. Es difícil mantener a la gente también que los crea, porque son también tantos años y el sistema está tan malo. No,
no se arreglan las cosas, el servicio también está pésimo, el sistema. ¿Qué le diría tú a esa gente que te está viendo ahora, ¿cierto? Y siente que piensa que la lucha es difícil a lo mejor, pero quiere intentarlo. ¿Cómo crees tú que podríamos motivar a la gente para que las demandas sociales que tengan puedan ser luchadas en conjunto, según tu experiencia? Mucho. Que sean constantes, que no bajen los brazos, que por lo menos las viviendas se demora, pero salen, que tengan paciencia, porque no es cosa de los otros, es cosa de las personas de más arriba, que no depende de los otros mismos. Así que decirle a esas personas que los tengan paciencia, porque no depende realmente de los otros, depende de la gente de más arriba, que ellos son los que ven el sistema que está tan malo. Así que no bajen sus brazos, que sigan luchando por sus espacios, que no nos vengan a apropiar gente de afuera, se vengan a apropiar de nuestros espacios, que son de nosotros. Y que ellos, la gente, que el gobierno se haga cargo de las personas que vienen entrando, de los extranjeros, que ellos se hagan cargo, no los otros, que ellos vean. Gracias, Marcia. Muchas gracias por tu respuesta y también por contarnos tu experiencia a nivel comunal. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Ahora entonces vamos a pasar con Jorge. Jorge, hay 2 preguntas para ti. La primera tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de la participación comunitaria, que es sumamente importante en este momento, ¿cierto?, de la fuerza, ¿cierto?, entre organizaciones, entre la comunidad y los ciudadanos. Y la otra pregunta, también importante, dice, ¿cómo se explica que simples ciudadanos laboriosos, artistas, artesanos, pequeños comerciantes, labradores y trabajadores en general se han atrevido a desafiar el enorme poder de las empresas transnacionales, ¿cierto?, y su eficiente lobby en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera, y que además cuenta con el apoyo de los grandes medios de prensa y radio y televisión? Esas son las 2 preguntas que tienes. La segunda no te entendí bien porque tuvo interrupción tu pregunta. ¿La puedes repetir la segunda? Perdón, ya. ¿Cómo se explica que simples ciudadanos laboriosos, artistas, artesanos, pequeños comerciantes, labradores y trabajadores en general, se han atrevido a desafiar el enorme poder de las empresas transnacionales y su eficiente lobby en los gobiernos de Lagos, Bachelet y Piñera, y que además cuentan con el apoyo de los grandes medios de prensa, radio y televisión? Bien, sobre la participación comunitaria, yo celebro el entusiasmo de Claudio Canales respecto a cómo él hace la reseña de la promoción popular, de las leyes de juntas de vecinos, de todo lo que se hizo bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Evidentemente que ese cuerpo social se despierta, esos tejidos se fortalecen en la medida que van enfrentándose a problemas que no son resueltos, como nos evoca bien nuevamente Marcia. El cuerpo social, digamos, en la medida que el Estado no resuelve, en la medida que los problemas persisten y se profundizan, el cuerpo social adquiere mayor vinculación, mayor masividad, mayor radicalidad. El problema de la participación comunitaria es que no tiene poder. Yo fui hasta hace poco dirigente sindical, presidente de la Asociación de Académicos de la universidad, fui vicepresidente del COSOC, de una comuna de aquí de Los Lagos, fui presidente de la Junta de Vecinos, y evidentemente no tenemos ningún poder. Entonces, la participación es una letra muerta, porque nos llaman a participar, pero asistir a reuniones, para que lo que se dice en las reuniones no tenga ningún impacto, porque si le acomoda al alcalde, lo hace, si le acomoda al empresario que está en el sindicato, se hace, si no, no se hace. Es decir, la naturaleza de la legislación laboral, de esa ley orgánica constitucional, que se necesita 3/5 para ser cambiada o 2/3, evidentemente que son las trampas que dejó Jaime Guzmán en la Constitución, y es justamente la razón por la cual esta Constitución está deslegitimada. Hoy día la Constitución
es un cascarón vacío, porque su fuerza radica en las leyes orgánicas constitucionales que requieren mayorías calificadas. Y como requieren mayorías calificadas, la derecha con un tercio puede bloquear cualquier cambio. Entonces, el problema principal es de transitar de esta denuncia, de esta fuerza que tienen las organizaciones sociales en manifestar su desacuerdo, con la organización del descontento. Nosotros tenemos que incidir en un mejoramiento de las relaciones y de la correlación de fuerza para unirnos en torno a un proyecto alternativo. Es decir, aquí puede haber mucho descontento, muchos grupos pueden protestar cada uno por su lado, pero si no hay una organización de una fuerza alternativa, de un proyecto coherente que se presente como respuesta a las soluciones que están ocurriendo, evidentemente que el poder va a seguir dando bote. Hoy día, desde octubre en adelante, y particularmente con la pandemia, ha dejado en evidencia que estamos en Chile en la crisis más grande de todos los tiempos. Y esto abarca lo económico, abarca lo social, abarca lo político. Nunca en Chile el poder político, las instituciones políticas habían estado tan desprestigiadas como lo están ahora. Y abarca lo cultural. Los pueblos originarios se despertaron, las reivindicaciones de los mapuches y de su autonomía y su visión, su cosmovisión, han calado en la opinión pública chilena. Yo recuerdo en las movilizaciones de octubre en adelante, habían dos banderas, la bandera mapuche y la bandera chilena. No había banderas de otros partidos políticos, ni banderines, ni nada. Era Asamblea Constituyente, pueblo originario y Chile. Entonces, en ese sentido es que el problema principal no solo que haya descontento y haya expresiones comunitarias que se manifiestan en contra del orden establecido, en contra de cómo el Estado y el gobierno actúa, sino que tenemos que ser capaces de hacer converger de manera plural las relaciones y correlaciones de fuerza para generar un apoyo en la cual estemos todos juntos en por qué lo vamos a reemplazar. Es decir, este proceso constituyente no solo tiene que elegir delegados, tiene que además al interior de su instancia discutir temas, consensuar temas. Y al final del funcionamiento de esta Asamblea Constituyente de un año, tiene que votar, tiene que plebiscitar frente al resto de Chile, el resto de los chilenos tiene que plebiscitar su trabajo, su propuesta. Entonces, tenemos que tener delegados, tenemos que tener delegados que tengan opinión coherente, consistente, con un cambio objetivo de la situación actual, y al final tenemos que ser capaces de difundir lo que esa asamblea elaboró alternativamente para que el conjunto de la sociedad chilena lo apruebe y se convierta en una constitución diferente. Posteriormente tenemos que ir vigilando que los acuerdos que tomamos y esa nueva constitución se implementen en lo que son las leyes corrientes, las leyes ordinarias, en los reglamentos que hace el Estado para su implementación, etc. Pero yo diría que el proceso, por eso es que yo hacía tanto énfasis en la primera intervención, en la naturaleza democrática del proceso. Tiene que nacer desde abajo, tiene que haber asambleas ciudadanas comunales permanentes que estén observando, siguiendo, monitoreando, apoyando lo que es este proceso de lo que está ocurriendo, de qué hacen sus representados, de cómo se está transformando la situación en base a los comportamientos del Estado y de los partidos políticos, etc. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno es el tema de cómo se expresa el descontento, en la lectura de lo que está pasando. Segundo, la tarea principal es organizar ese descontento y, en tercer lugar, cristalizarlo en torno a un proyecto común, un proyecto alternativo, un proyecto diferente. Y eso pasa desde las organizaciones comunitarias hacia la asamblea comunal constituyente, la asamblea comunal, los cabildos ciudadanos que se dan en la base. Y esa instancia es muy importante porque es la instancia en la cual los ciudadanos pueden intervenir y pueden controlar lo que está pasando. Si nos amplían los espacios, los territorios, no tenemos ni un control a nivel de la provincia, a nivel de los distritos actuales. Por lo tanto, la elección de delegados tiene que ser similar a la que hay hoy día en cuanto a elección de alcalde, por ejemplo.
cualquier ciudadano se presenta, el que tiene la mayoría de votos sale delegado de la comuna, sale elegido alcalde, como es en el sistema actualmente vigente. Eso es lo que yo quería insistir sobre esta primera vuelta de preguntas. Muchas gracias, Jorge. De todas maneras, hay que recordar que luego cuando Alexi dé cierto el pase para que ustedes puedan dar su cierre, también van a tener 5 minutitos para poder ahondar en algún tema. Así que si no pueden responder ahora, lo pueden hacer después. Así que no se preocupen. Ahora entonces seguimos con Claudio. Acá hay una pregunta para ti. Dice, ¿qué te parece que las empresas se laven las manos con el cajón del Maipo? Es la pregunta que dice también aquí, ¿es desastre ecológico o desastre medioambiental? Y la otra pregunta dice, que la misma que le hice, ¿cierto?, a Jorge, es, ¿cómo se explica que simples ciudadanos laboriosos, artistas, artesanos, pequeños comerciantes, labradores y trabajadores en general se han atrevido a desafiar el enorme poder de las empresas transnacionales y su eficiente lobby en los gobiernos de Lagos, Bachelet, Piñera, y que además cuenta con el apoyo de los grandes medios de prensa, radio y televisión? Adelante, Claudio. Voy a contestar primero esta última pregunta, que es compleja, porque, claro, la pregunta es cómo se explica que se hayan atrevido a desafiar al poder constituido. Yo creo que hay una sola razón, una sola explicación que dice relación con el descontento nomás. Es tan tremendo el descontento, es tan tremenda la desigualdad, es tan tremenda la injusticia, y tengo tan poco que perder que estoy dispuesto a desafiar. ¿Ya? Y uno lo ve en las marchas, lo ve en la cara de la gente, en la valentía de los jóvenes, en el riesgo, en la exposición, y trataron de disparar y sacaron los ojos y la gente siguió. ¿Por qué? Porque se atrevieron, porque el descontento es supino, porque no se aguanta más. Entonces yo siento que esa es la explicación y no creo que haya otra. Y si vemos cualquier proceso histórico de desarrollo y de forjamiento y de reforzamiento de derechos, siempre nacieron de la indignación total y del total abandono, al nivel de tener que arriesgarse. Yo creo que hoy día tenemos la suerte que los que ya se arriesgaron, las chicas y los chicos que ya saltaron el torniquete, nos enseñaron a nosotros. Hoy día lo que tenemos que hacer es no soltar eso, no soltarlo, y seguir adelante y tomar el ejemplo de los chicos que perdieron los ojos, y de las chicas que saltaron el torniquete, y de los profesores y profesoras que le enseñaron a esos niños y niñas, ¿ah? Y hoy día tomar esas herramientas y forjar un verdadero poder constituyente, aprovechar cada ventana, cada puerta, cada espacio, introducirnos en todo el proceso. Yo creo que la valentía de los que se atrevieron nació del descontento. La otra pregunta decía en relación con qué es lo que va a hacer el cajón del Maipo. Bueno, aquí es un desastre, la verdad. La corrupción de los gobiernos de la concertación y, por cierto, de Piñera, el tremendo lobby de los grandes empresarios, de los ministros, de los subsecretarios, de los bancos internacionales, permitieron que aquí se hiciera un desastre y se hicieran 80 kilómetros de túneles en la montaña y se deforestaran cientos de miles de hectáreas y se le va a sacar el agua al río y dicen, no, después la devolvemos. Claro, la devuelven 80 kilómetros más abajo, y dejan un territorio extenso con un flujo de agua mínimo. Todo esto está mal concebido, y sobre todo pensando en que la electricidad va para Pelambre, va para Luxic, ni siquiera va para Santiago. No se necesita ese proyecto. Ahora, ¿por qué se dio? ¿Cómo fue? Es por el lobby, por la presión, porque nuestros alcaldes lo permitieron, porque nuestros presidentes, nuestros ministros lo permitieron, porque el modelo lo permite y lo fomenta. Y ahí volvemos al origen de esto, que hay que cambiar el modelo, que hay que cambiar el concepto inicial. Todo lo que pasa porque el modelo lo permite, y el modelo está plasmado en la Constitución, y en la Constitución la que hay que cambiar. Y hay que avanzar en cambio de la Constitución. Y entonces cualquier explicación que queramos dar de las atrocidades que pasan en este país, desde los bancos, la AFP, la ISAPRE, la salud, la educación, los colegios privados, las universidades privadas, todo nace del modelo y todo tiene su origen en la Constitución. Esa creo que era mi pregunta, no sé si está respondida. Perdón, me gustaría responderle algo a Jorge. Yo siento que aquellos que hemos participado de procesos comunitarios y no nos ha ido bien, siempre tenemos un sesgo de pesimismo cuando hablamos del proceso comunitario. Porque
aquellos que fuimos presidentes de junta de vecinos, del centro padre del colegio o de un comité de allegados y nos topamos con puerta y puerta y vimos que la gente se retiró y que nunca tuvimos la fuerza suficiente para cambiar nada, lo que suele pasar es que culpamos al proceso completo. Y lo que yo quiero transmitir con lo que dije es que nosotros tenemos una citroneta que nos entregaron para hacer un recorrido gigantesco. Pero tenemos la posibilidad de cambiarla por un auto, por un Ferrari. Podemos hacerlo. Y va a ser muy distinto ese sindicato cuando todos los miembros de la empresa participan de ese sindicato. Porque la gente no participa porque desconfía del presidente, porque el secretario se llevó la plata, porque la tesorera cambió el acta, porque las crearon toda nuestra estructura, sobre todo la de las juntas de vecinos, patriarcales, para que la gente no confíe en ellas. Pero si nosotros despatriarcalizamos y democratizamos la Junta de Vecinos, la gente va a confiar. Y cuando vamos a la consulta ciudadana con todas las juntas de vecinos de la comuna y la agrupación de todas las juntas de vecinos, que no me acuerdo cómo se llama, con su presidente, con sus 3 presidentes, y nadie va a poder venderse porque somos muchos y todos participan y todos van a tener voz y las asambleas van a poder participar, cambia el proceso. O sea, hoy día lo que tenemos que hacer es confiar que podemos cambiar esto. Y si no se parte de la base de cambiar la estructura de las organizaciones de base, que es la base de todo, no se va a poder seguir adelante. No sacamos nada con cambiar la Constitución si no tenemos un tejido social que la proteja. Entonces, hoy día el mensaje que yo trato de transmitir después de haber estudiado mucho este tema es que si democratizamos y despatriarcalizamos nuestras organizaciones comunitarias, sí vamos a tener fuerza. Y si logramos darle credibilidad a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores del sindicato, a la gente del comité de allegados, de que sí se puede porque somos una organización que nos juntamos con el resto, creamos poder popular de verdad, es posible un cambio. Y eso, si lo vinculamos con un cambio constitucional, va a ser la fuerza que vamos a tener, y una sin la otra no van a surgir. Eso. Muchas gracias, Claudio. Bueno, yo creo que los 3 han dado, dan cuenta, ¿cierto?, de su experiencia, pero también lo importante a destacar es el tema de cómo tenemos que seguir luchando. Este es un proceso que es para largo, o sea, no tenemos un tiempo definido, pero sí lo que tenemos claro es que falta mucho que hacer, mucho. Lo que queremos es una asamblea constituyente, eso pedimos en las calles. Tenemos que seguir luchando porque las demandas sociales sean resueltas, tenemos que seguir peleando para que las condiciones cambien a favor de los ciudadanos, y eso es un camino que hay que hacerlo organizado y movilizado. Creo que hoy día lo que tenemos que hacer es, ¿cierto?, tener ese poder constituyente originario donde nos permita empoderarnos y nos permita también tratar de que enfocarnos, ¿cierto?, en lo importante, y lo importante es la Asamblea Constituyente. A eso que tenemos que llegar. Creo que es muy importante el tema que han planteado ustedes, y antes de cerrar, ¿cierto?, mi participación, digamos, en este espacio, quisiera saludar a los medios, especialmente a los independientes, que han dado una dura batalla en las calles, dando, ¿no es cierto?, muestra de la realidad de cada comuna dentro del país. Así que un especial saludo para ellos. Ahora dejo entonces el pase a Delqui para que pueda hacer el cierre del foro. Adelante, Delqui. Muchas gracias, Isabel. Sí, bueno, en realidad partir también agradeciendo a todo el equipo ahí de comunicaciones nuevamente, que está siempre trabajando día a día para lograr este ciclo de foros y la construcción de estos foros, buscando a los expositores, buscando también que se den todas las condiciones técnicas para lograr esto, que aunque sea sencillo, no siempre es muy, muy fácil, siempre hay complicaciones, especialmente de conexión y de muchas otras. Y bueno, en realidad también agradecerle a todo el público que nos sigue, que nos ha seguido a lo largo de todos estos foros y que nos siguió el día de hoy. Y les vamos a pedir ahora unos minutitos, que nos den 5 minutos cada uno de los expositores para que nos hagan una especie de cierre. Si les quedó alguna pregunta pendiente, si les quedó
algo para explicar, que aprovechen estos 5 minutitos. Respecto a ti, Jorge, se me plantea que si podías explicar un poco, ya que tú planteaste que para que pueda existir un control democrático de la acción de los representantes, los delegados de una asamblea constituyente debiesen ser elegidos por comuna, o sea, es decir, debiésemos tener 345 delegados en todo el país, porque la elección por distritos de la Convención Constitucional no va a resolver el problema de la democracia efectiva, o sea, son 155 delegados, lo que reproduce un poco el funcionamiento del Congreso Nacional. Quedamos igual como funciona en el fondo el Congreso Nacional, sin esta representación que tú indicas. Tú planteaste un poco que el poder político constituyente originario se hace con una democracia ampliamente participativa y con la posibilidad de que las bases comunales y regionales incidan y controlen democráticamente, incluso puedan revocar el mandato de los delegados si no están haciendo en el fondo lo que se les mandató. La pregunta sería, ¿cómo se haría ¿cómo se haría lo que planteó como correcciones para ajustar la representación del nacional en una asamblea constituyente con paridad de género y con una participación de representantes de los pueblos originarios para avanzar hacia un Estado verdaderamente democrático y plurinacional? ¿Y cómo se harían en el fondo estos ajustes pensando en que la construcción del poder constituyente originario, para que supere el poder constituido del actual Estado, sus poderes y todos los tutores empresariales, políticos y todos estos poderes fácticos que actúan? Si nos pudiese responder Jorge, y después 5 minutos cada uno para que en una especie de síntesis nos expliquen si les quedó alguna idea que les faltó desarrollar o si quieren explicar algo más. 5 minutos ahí que tiene cada expositor. Te escuchamos, Jorge. Sí, es que un poco lo que se ha popularizado en las movilizaciones es la asamblea constituyente y el proceso constituyente. Pero a eso hay que ponerle forma, contenido y oportunidad. Lo que yo estoy, digamos, insistiendo es lo siguiente. Digamos, las movilizaciones, hay que organizar el descontento desde cada una de las organizaciones que existen. Es decir, que no hay que pensar que porque se constituye la asamblea comunal, el cabildo comunal, los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de madres, los centros de padres, los clubes deportivos, es decir, todo lo que es la organización viva de la comuna, desaparece y ahora la asamblea de ciudadanos comunales se va a encargar de denunciar y de hacerse cargo de sus problemas. Lo que yo digo es que hay que seguir organizando el descontento desde la comuna, desde la base, y canalizarlo hacia una instancia superior de coordinación, como sería estas asambleas comunales que eligen un delegado a la Asamblea Constituyente Nacional. Y lo segundo es que en este proceso no basta solamente con reivindicar lo mal o los pecados o las denuncias que mi propia organización tiene, sino que tenemos que hacer converger que esa organización se plantee más allá, se plantee el poder político, se plantee con un proyecto alternativo de reorganización del interés general del país, de definir nuevas reglas de convivencia para que en ese país esté centrada en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de sus habitantes y no sea simplemente el país un espacio para los negocios y sus exportaciones al mercado mundial. Nosotros hoy día 1/3 de la economía trabaja para exportar. 1/3 de los recursos materiales, humanos y financieros están destinados para que las grandes empresas hagan negocio en el mercado mundial y obtengan ganancias según las fluctuaciones que tiene el mercado, los precios, etc. Nosotros tenemos, por lo tanto, 1/3 de nuestra capacidad perdida. Nosotros necesitamos recentrar la economía en el desarrollo local, en el desarrollo nacional. Necesitamos volver a un desarrollo endógeno en la cual nos ocupemos fundamentalmente de satisfacer las necesidades humanas de nuestra población. Y entonces este proyecto tiene que surgir de esta discusión misma, de esta actividad de reunirnos en asambleas comunales y nacionales. Y yo digo que el territorio no puede ser más allá de una comuna, porque más allá de una comuna el ciudadano no tiene la posibilidad de participar, no tiene la posibilidad de incidir, no tiene la necesidad de proponer. Y cuando nos hacen grandes distritos como los actuales de la Convención Constitucional, evidentemente que
no hay ninguna posibilidad de que los ciudadanos incidan si hay 10 comunas, 20 comunas que están involucradas por un representante. Entonces, en ese sentido es que el proceso constituyente nace si la dimensión territorial máxima es la comuna, y a la cual habría que agregar las correcciones de la participación de los pueblos originarios y la paridad de género. Pero lo principal, yo creo que es este proceso constituyente, este proceso de asambleas comunales, delegado que lleva sus inquietudes a la Asamblea Nacional que Parece que se nos cayó de la conexión, Jorge. ¿Ahí? ¿Volviste, Jorge? Ahí se cortó, parece. Simplemente estaba terminando yo diciendo que lo importante es el proceso constante de discusión de la base hacia el delegado y del delegado hacia la base, de tal manera que este descontento se traduzca en un proyecto alternativo, que vayamos juntando correlaciones de fuerza favorables para un cambio. El poder no se va a caer solo, no va a renunciar, las clases dominantes no van a renunciar a su poder, y solo les va a ser arrebatado si la expresión democrática amplia de los ciudadanos en las comunas y a nivel nacional tienen algo alternativo que ofrecer. Eso. Muchas gracias, Jorge. Marcia, tienes 5 minutos ahí si quieres hacer alguna, para sintetizar, si faltó alguna idea que quisieras desarrollar, o si quieres algunas palabras al cierre. Te escuchamos. ¿Estás con el audio desconectado, Marcia? Ahí sí. Ahora sí te escuchamos perfecto. Ya. Quiero hacer un llamado también a las unidades vecinales de Maipú para que acordar un plan de lucha, para que luche también por Maipú, por las tomas, que se unan todas las juntas de vecinos también, que podemos lograr muchas cosas. Bueno, haciendo el llamado a Maipú, o sea, a todas las comunas que se unan, las juntas de vecinos, que escuchen a las juntas de vecinos, centro de madres, como decían ellos, que lo escuchen, porque acá está la necesidad, acá está la población, aquí es donde vivimos, donde se queman aquí están los problemáticos, aquí en estos sectores, en las poblaciones. Hago un llamado que se juntan, que lo unamos, y que también ustedes también que entienden más del tema, que orienten también a todas las juntas de vecinos, a los centros de madres. Hay mucha gente que no entiende y no sabe de las constituciones, no sabe nada de este tema. Igual yo tampoco, pues yo también no sé mucho del tema, y me gustaría que me ayudaran, que lo juntáramos más juntas de vecinos y lo uniéramos. La unión hace la fuerza, y así que lo escuchen, porque aquí sí que se viven necesidades, aquí se pasa mucha necesidad en las poblaciones. Así que hago un llamado, que los reunáramos y los juntemos. Así que hay mucho por hacer. Y disculpen, chiquillos, si me puse un poco nerviosa, pero no estoy acostumbrado mucho a esto, pero de verdad, hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias por la invitación. Disculpen, sí que se hace lo que se puede. No, muchas gracias, Marcia, por tus palabras, por tu experiencia. Ha sido muy enriquecedor la instancia. También quedarnos con el gran llamado que hace, en el fondo, hace al final, a articularnos, a que separados somos muy fáciles de controlar y muy fáciles de gobernar, pero en la medida que nos vayamos articulando y generar una verdadera fuerza que incida, como decía Jorge, en una correlación de fuerzas que nos permita pelear los espacios institucionales y los cambios estructurales que en el fondo está demandando nuestro pueblo el 19 de octubre, y que se trató un poco de dormir con toda esta ola de votaciones y de candidaturas con las que nos han acosado. Aprovechamos también de darle un espacio a Claudio para que aproveche si quieres hacer algún cierre, alguna idea que quieras desarrollar un poco más, algo que te haya quedado pendiente, o también algunas palabras que nos quieras dejar para ir ya cerrando el espacio. Te escuchamos, Claudio. Ya, primero,
coincidí con Jorge respecto de que la idea de delegados por comuna es la única posibilidad. El distrito es una extensión territorial demasiado amplia como para lograr que un representante tenga la real consideración de la problemática distrital. Esto debería ser a nivel comunal, con delegados a nivel comunal sin lugar, y tal vez no solo uno, 2 o 3 por comuna. Hay que ver ahí la cantidad de habitantes, el número de los constituyentes debe ser muy superior. Eso. Lo otro que me gustaría es reforzar un poco el tema de los desarrollos comunales con este mismo concepto de que la comuna es el núcleo fundamental de desarrollo de un país, el núcleo originario. Volver a insistir un poco en esto de la unión de las organizaciones territoriales, recordar que está la unión comunal, que la unión comunal es la que une a todas las juntas de vecinos y que la ley le permite incorporar, además de juntas de vecinos, otras estructuras comunitarias, como son los comités de vivienda, los comités de allegados, como son los clubes deportivos, los clubes de adultos mayores. Entonces, la unión comunal como concepto tiene una fuerza brutal. Lo que pasa es que las juntas de vecinos no se meten en la unión comunal, porque hay un presidente, un secretario, y la presidenta de la Junta de Vecinos está enojada con el presidente de la Unión Comunal, y eso es lo que pasa, y eso es porque nos crearon así. Eso es lo que yo trato de transmitir siempre. Nos pasa esto porque hay un presidente que se lleva a la Junta de Vecinos a la casa. Entonces, cuando nosotros entendamos que esto se puede modificar y entendamos que realmente esta vinculación de la Junta de Vecinos con sus vecinos y de la Junta de Vecinos con las demás estructuras comunitarias y todo con la unión comunal, es muy posible si democratizamos estas instituciones y aceptamos que tienen que haber 3 presidentes, 2 mujeres y un hombre. Tienen que haber comités de tesoreros. Las actas tienen que redactar el acta no un secretario, sino una comisión redactora de actas. Todos participan, se van creando subcomités, subcomisiones. Hay que incorporar a los jóvenes. Cuando entendamos que esa es la forma de fortalecer, no hacer caso a la estructura patriarcal que nos impusieron, sino que modificarla por dentro. Y recién ahí la gente nos va a creer y nos vamos a poder juntar. Entonces, mi mensaje es hace muchos años el mismo. Yo he visto cómo democratizando juntas de vecinos se fortalecen brutalmente. Y se juntan, y la unión comunal es la herramienta máxima de una comuna. Y por Dios que tiene facultades, y sí las tiene. Lo que pasa es que están cooptadas. Entonces, ¿qué hace el alcalde? Va a aprobar un plan como el Alto Maipo, se tenía que hacer una consulta ciudadana, la ley la exige. ¿Y con quién la hizo? Con las presidentes de sus 3 juntas de vecinos que tiene cooptadas, a las que les da premio, a las que les da kiosco, a las que no sé qué. Hizo la consulta con las 3, salió a aprobar el proyecto y se acabó. La Unión Comunal nunca tuvo participación de esto porque nadie va a la Unión Comunal. Entonces después decimos, pucha, los que reclamamos no nos hicieron caso, sí, porque eran 2 juntas de vecinos que reclamaron de las 134 que hay en la comuna. Entonces, sí se puede, si hay herramientas, están las herramientas. Nos dieron las herramientas y nos dieron una estructura muy difícil de llevar. Y esas herramientas no las podemos tomar. Cambiemos la estructura y hagámonos de las herramientas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias a todos y todas. Fue un placer participar con ustedes. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, y aprovechar también de agradecer la participación, tanto tuya, Claudio, como de Marcia y Jorge. Han sido muy enriquecedor todos sus relatos, su experiencia, y también importante ver cómo el trabajo territorial se va construyendo paralelamente a este proceso que se nos trata de imponer. También agradecerle la disposición para acompañarnos en este foro dedicado a todos estos territorios que siguen izando las banderas por la Asamblea Constituyente, en un acto de profunda reivindicación política y con una intención de una disputa del poder a todas estas élites dominantes que nuevamente nos vuelven a imponer con toda la represión del Estado un proceso completamente lejano a los pueblos y también totalmente cooptado, como lo hemos visto, por los partidos políticos que cada vez están más deslegitimizados por nuestra población, en un contexto donde el presidente no tiene una aprobación ínfima, los partidos políticos tienen una aprobación ínfima, el Congreso tiene una aprobación ínfima, y que paralelo a esto, frente a
a todo este delegitimación que siente la ciudadanía, se levantan profundos reclamos, y frente a esos reclamos la forma de actuar es una violación de manera sistemática a los derechos humanos de todo el país, de todos aquellos que se han atrevido a levantar la voz en contra del gobierno, con un cuerpo de carabineros completamente desatado, actuando como verdaderas bandas criminales y sicarios de los poderes fácticos, actuando completamente deliberativamente y tomando decisiones. Así que muchas gracias ahí por las palabras de todos ustedes. Es importante también cómo nos vamos empoderando del poder que merecemos como pueblo, y vamos construyendo ese poder constituyente originario y lo vamos fortaleciendo. Aprovechar también de agradecer a todos aquellos que igual nos están transmitiendo en vivo, no solo a las personas que nos ven, sino a todos aquellos que hacen posible que este espacio, este foro y todos los otros foros que hemos ido realizando anteriormente lleguen a la mayor cantidad de personas y se logre una difusión y vayamos también articulándonos. Así que de nuevo agradecer al Movimiento por la Asamblea Constituyente, que transmite a través de Facebook, a la Asamblea Constituyente de Región del Maule, que también transmite por Facebook, Fuerza de Base, que transmite por Facebook, Cabildo Maucho, que está transmitiendo por Facebook, Capacitación Ciudadana, que también está transmitiendo por Facebook, el Instagram también de @Asamblea Constituyente. Y bueno, también aprovechar de hacerle una invitación en torno a lo mismo que nos venía comentando Marcia, de esta necesidad que tenemos como pueblo de educarnos, y también un poco en la línea de lo que nos contaba Claudio, de ir también construyendo nuestro relato desde la base social y tener nuestra propia discursiva. Frente a eso, el Movimiento por la Asamblea Constituyente y con la función de querer empoderar a nuestros pueblos y a nuestra asamblea y a nuestros espacios territoriales de las herramientas para que ellos mismos se puedan ir construyendo este discurso, nosotros estamos levantando talleres enfocados a entregar estas herramientas, talleres donde nos vamos a encontrar en foros, conversaciones con gente del sur, gente del norte, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes. Vamos a ir encontrando distintos espacios que vamos convergiendo y vamos haciendo un relato y vamos también autoeducándonos entre todos. Al final, lo que yo creo que una de las cosas que más nos hemos dado cuenta en todo este proceso post-19 de octubre es el inmenso poder colectivo que existe en todos nosotros, que a medida que nos vamos encontrando en asamblea, en cabildo, en sindicatos, vamos encontrándonos con otros compañeros y vamos entre todos construyendo un discurso que cada vez va tomando más fuerza. Así que desde ya dejarles invitado a todos los que quieran participar en los talleres que estamos realizando nosotros como Movimiento por la Asamblea Constituyente, y aparte aprovechar de hacer una invitación a todos aquellos asambleas, cabildos, sindicatos. Nosotros paralelamente a los talleres estamos haciendo ejercicios constituyentes, que consiste en pasar en una primera etapa a hacer todo esto, contar todo lo que nos indigna de la Constitución, todos estos cambios que queremos hacer, pero luego pasar a una etapa de escribir cómo queremos hacer el ejercicio. Si bien no son ejercicios vinculantes, es importante que nosotros vayamos aprendiendo a ejercitar la deliberación, aprendamos a cómo expresar nuestra idea y también vayamos un poco construyendo nuestra política desde los mismos territorios y que los mismos territorios sepan y tengan las herramientas para ellos levantar sus discursos. Por eso también dejamos invitados, y desde ya, Marcia, están los contactos hechos para que nosotros, tanto para los talleres como para los ejercicios constituyentes, quedan tanto tú como todos los que están viendo este espacio cordialmente invitados. Y nada, un poco también quedarnos con la grata sensación del poder que nos transmiten acá todas las personas que han participado el día de hoy, darnos cuenta del gran poder que tenemos como pueblo, que tenemos como nación, un pueblo que necesita, o un poder que necesita ser articulado para lograr incidir en una correlación de fuerzas que nos permita los cambios estructurales que estamos demandando como pueblo y que estamos demandando en las calles. Pero es positivo ver como, no sé si en algún momento en la historia de Chile ha pasado que estemos tan despiertos en el sentido de querer un cambio constitucional y saber qué cambios queremos hacer. Lo que se nos impone en la Convención Constitucional no va a dar el ancho, porque los reclamos que hemos visto en la calle que se han seguido manteniendo después del pacto que hicieron ellos el 15 de noviembre, la movilización no cesó, seguimos reclamando en las calles porque no es el proceso que nosotros estamos levantando ni el que queremos. Y también seguir fortaleciendo nuestra asamblea y nuestro espacio, aunque el día de mañana podamos escribir
una asamblea constituyente genuina desde los territorios, las asambleas no pueden desaparecer, las asambleas van a tener que seguir fortaleciéndose aún más para ejercer funciones quizás más fiscalizadoras respecto de la asamblea y el día de mañana, cuando levantemos una genuina constitución verdaderamente democrática, levantada desde la base social a través de una asamblea constituyente, vamos a necesitar también que estos espacios sigan lo suficientemente fuertes para lograr también hacer efectiva y que esta constitución que redactemos no quede en letra muerta. Así que nada, compañeros, agradecerle a todos los que participaron, a todos los que nos han estado acompañando en este ratito y nada, invitarlos también a todo el resto de los foros que vamos a seguir haciendo y reiterarles la invitación también a los talleres constituyentes y a los ejercicios constituyentes que estamos realizando como movimiento por la Asamblea Constituyente. Eso, compañeros, muchas gracias a todos por haber gracias. participado en el espacio. Gracias. Esperamos seguir encontrándonos y seguir viéndonos foro a foro y vayamos construyendo y agarrando esta fuerza como poder constituyente originario. Adiós. Que estén Gracias. bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.